Hola, buenos días, queridos lectores, queridos, diría yo, videovidentes, ¿no? Aunque suene repetitivo. Bienvenidos a esta plataforma y a esta transmisión en vivo en redes sociales por medio de nuestra plataforma en internet, en esta herramienta tan poderosa, tan hermosa en Facebook, en Go Live. Bienvenidos y buenos días. Queridos lectores, familia natural, familia de la fe, a todo buscador de amor, de verdad, de paz, de esperanza, de esta mañana especial, a todos quienes escuchan, a todos quienes leen, a todos quienes pueden estar viendo, escuchando también en vivo, como lo hemos comentado, pero también a quienes posteriormente en la publicación en redes sociales van a ver o van a escuchar o van a leer este mensaje, que por gracia de Dios Él es el que ministra en esta mañana, muy particularmente por medio de este Hijo suyo que les habla, que les escribe y que ahora mismo ustedes pueden observar. Soy el pastor Jorge Macías Benítez, el pastor de estos ministerios Reino de Dios Ministerios. Soy hermano suyo, hijo de Dios, como ustedes también, y en el amor del Señor, de mano, de abrazo, bienvenidos, buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan esta mañana del domingo 1 de abril del año 2018 y muy en particular en esta celebración, que por cierto, para nosotros celebrar la resurrección del Señor, así como para, y déjenme decirlo así, nuestros hermanos, el pueblo escogido de Dios, que celebran en este Pesaj, que es su Pascua, y que lo que hacen celebrando esa Pascua es justo este año cumpliendo 3.330 años desde que el pueblo judío salió de Egipto. 3.330 años desde que el pueblo escogido de Dios, esa tribu que en aquel entonces todavía eran representados por los 12, no como hoy que ya hay mucha dispersión en el planeta, pero que han enfrentado cruzadas, que han enfrentado inquisiciones, que han enfrentado pogromos, que han enfrentado el mismo holocausto y que hoy todavía, como podemos ser testigos, todavía tienen mucha persecución. Quizá tú mismo, como hijo de Dios, y aunque habiéndolo aceptado quizá ya, como yo lo he hecho, y otros que estamos acá o allá, hemos también experimentado cierto tipo de persecución, o algunos quienes por alguna gracia de Dios hemos sido en algún momento estado evangelizando o llevando la palabra de Dios, recibido persecución aún por medio de redes sociales, que también ocurre. Como dato, y mucho tiene que ver con lo que esta mañana el Señor nos quiere predicar, fíjate lo que me parte el rabino Meir Rosenberg, que es un rabino de mucha influencia entre el pueblo de Dios, comentaba conmigo que casi el 60% del pueblo de Dios hoy ya tiene mezcla, que hoy ya los judíos se han en la gran mayoría hecho comunión con otras razas, teniendo matrimonios como ellos conocen, mixtos, de tal manera que 1 de cada 5 judíos hoy, por estadísticas, consideran ya que no tienen religión, es decir, han en esta mezcla perdido gran fundamento de su fe. Aún entre el pueblo de Dios. No es de extrañar, pues, que nosotros mismos que estamos buscando seguramente de muchas de las cosas que el mundo no está logrando darnos, ni que nos puede ofrecer mucho menos, están dándonos el Señor mucha oportunidad, y particularmente en esta mañana, por aquello que Él nos quiere predicar, pero recordar en esta mañana del domingo 1 de abril del año 2018, donde el título del mensaje es ¿qué resurrección vivimos? A propósito de lo que hoy celebramos. ¿Qué resurrección vivimos? Y la palabra de Dios para esta mañana está en Isaías 53, y a partir del versículo 3, en donde la palabra de Dios dice a manera de fundamento: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos. Su sepultura más con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando uno escucha esto, que no describe otra cosa sino el tiempo, el proceso y aquello que hoy conocemos como la pasión del propio Hijo de Dios, de Jesús, no podemos sino, hermanos, clamar, pero también bendecir y también manifestar cómo el Hijo de Dios, habiendo sufrido, habiendo manifestado en él este tiempo de angustia, este tiempo de dolor que él vivió, lo hizo sin chistar y vivió muerte y muerte de cruz, que era maldición, conforme a las creencias, conforme a los fundamentos, conforme a la teología del pueblo, del propio pueblo de Dios. Y esta mañana lo que vamos a hacer es justamente, hermanos, hijos de Dios, pero todos quienes no lo son también, siendo invitados en el amor del Señor y de alguna manera recordando esto que Él vivió. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso. Oh, Jesús, Espíritu Santo, ven y háblanos para que se manifieste con poder y gloria la tuya, Señor, esto que tú nos quieres dar hoy, esto que tú nos quieres entregar, pero también esto que tú nos quieres recordar. Te lo pido, Señor, para que hables tú y no este siervo tuyo, para que sea tu pensamiento y tu corazón, tu amor, el que salga de la boca de este Hijo de Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados, al reflexionar en el acontecimiento que los cristianos y todos los seres humanos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió crucificado, que resucitó al tercer día, que habiendo dado testimonio dio las últimas instrucciones a los apóstoles y subió al cielo para estar a la derecha del Padre. Y desde entonces está sentado a esa diestra. En reflexión personal, en búsqueda, vino a mí la pregunta que da título a el mensaje esta mañana. ¿Qué resurrección vivimos? Porque hoy estamos celebrando, pero recordando también que si bien hace 3 días en celebraciones y en recordación, porque hay que celebrar, parece mentira. Esa muerte en la cruz, esa crucifixión no es símbolo de derrota, como veremos más adelante, sino símbolo de victoria. Por eso hay que celebrar desde entonces. Pero hoy en particular que Él se levantó de ese lugar en donde yacía y donde fue en esa cueva depositado su cuerpo, para encontrar en esa mañana cuando acudían las mujeres que le seguían y que se habían preparado con especies aromáticas, con diferentes
vegetales, pues, o flores que utilizaban entonces para curar, para embalsamar, para que no hubiera olores alrededor, encontrar que no estaba el cuerpo. En reflexión, me hacía pensar en todo esto para recordar, habiendo pasado prácticamente estos 2000 años que menciono, y que ha tenido tal impacto en la historia de la humanidad que partió la historia en el antes y en el después. Si contamos la historia como 2000 años a partir del nacimiento de Cristo, pues estamos en que si estamos en el año 2018, todavía faltarían algunos añitos para llegar a ese año 2033 en donde verdaderamente se cumplirían los 2000 años. Y esto ha tenido tal impacto que nos tiene aquí hablando de Él ahora, que nos tiene recordando y celebrando que Él se levantó de ese lugar. Y yo diría que deberíamos recordarlo cada día, que no debiera de ser solo en esta época del año, en estos escasos 3, 4 días, sino todos los días del año recordar que esto ha ocurrido así y que lo estamos viviendo, como si hubiésemos estado ahí, o más bien porque estuvimos ahí, porque hoy mismo Él, como entonces, ha sabido y sabía y conocía que estábamos ahí, que estaríamos ahí y que seguimos en muchas ocasiones estando ahí juzgando. Y lo digo con conocimiento en muchos sentidos y hablo concretamente de la fe, no del hombre y del Hijo de Dios. Y con toda esta reflexión me vino una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta es, ¿y es que acaso hay varias resurrecciones? A propósito de la invitación a la reflexión por el título del mensaje de esta mañana, ¿qué resurrección vivimos? ¿Qué resurrección vivo? Fue la pregunta que me hice. Es que hay varias resurrecciones. Y la interrogación del título de este sermón viene a cuento, no del acontecimiento en sí mismo, que solo pudo ser uno, sino de la vivencia por parte de quienes seguimos a Jesús. Es decir, si bien Jesús resucitó, y esto es un acontecimiento único, nosotros podemos vivirlo habiéndolo primero discernido o al menos interpretarlo. Es decir, razonarlo de distintos modos. Por ejemplo, podemos vivir la resurrección de Jesús como una demostración o un discurso, al menos, de su divinidad, de su verdad única, o quizá como demostración de que hay una vida más allá de la muerte. También podemos vivir la resurrección como ejemplo de triunfo y de esperanza. Nada hay que temer aquí en la tierra y tampoco nada más allá de lo que podemos pensar, imaginar o saber que existe. Dice la palabra de Dios que la vida del creyente debe de ir de victoria en victoria. Y entonces es que pensando en esto, reflexionando al menos para llevar a un discernimiento en los siguientes minutos, te pido allá en las redes sociales, en lo que escuchen luego grabado o lean, acá quienes están presentes, que escuchemos la siguiente reflexión que el Señor puso en mi corazón y que es: la muerte de Cristo en la cruz es una evidencia de su máxima victoria y no de la máxima derrota. Repito, la muerte de Cristo en la cruz es una evidencia de su máxima victoria, no de una máxima derrota. Y es que no faltará, como hemos escuchado muchas veces a propósito incluso de lo que pasa en el mundo, quejándose muchos seres humanos, aún quizá hijos de Dios que dudando, hablan con su boca, pensando en su mente del por qué Dios permite, por ejemplo, lo que está pasando en Siria. Cuando Él nos ofreció su vida, siendo Él uno en el Hijo y en el Espíritu Santo, crucificando, permitiendo la muerte. Fue el propio Padre quien permitió la muerte del Hijo en aquella cruz, pero que resucitó habiendo vencido a Satanás.
Y esto es de particular relevancia y como para invitación a discernimiento de lo que hoy celebramos. Nuestra propia oportunidad de tener resurrección espiritual. Para abordar esta posición que estoy planteando, el Señor me llevó a profundizar en un texto muy conocido en el Evangelio de Lucas y en una porción concreta que se encuentra en el capítulo 24 de este Evangelio y en esa conversación que ocurrió en el camino a Emaús con dos hermanos, con dos discípulos de Cristo. ¿Qué nos dice ese relato de Emaús? ¿Qué fue lo primero que hizo ese resucitado? Cristo ahora, ya no solo Jesús, el Hijo del Hombre. Y es que según Lucas, lo primero que hizo Jesús al resucitar fue simplemente caminar. Simple y sencillamente caminar. Y tú dirás, ¿por qué quiero hacer énfasis en este sencillo acto? Por cierto, no caminó poco, Habla la palabra de Dios de que caminó 60 estadios. Esto es aproximadamente 11 kilómetros. Esa es la distancia entre Emaús y Jerusalén. Pudo estar a buen paso y asumiendo, como podemos pensarlo, porque en aquel entonces todo el mundo viajaba y se transportaba o a lomos de burro o de animal o en carreta jalado por bueyes o burritos o a golpe de calcetín, pues, aunque ellos no usaban calcetines. Lo que quiero decir es caminando. Quizá 2 horas, por el estado físico y por esta costumbre que tenían tan abierta de caminar tan enfáticamente, y más el Hijo de Dios. Seguramente estaban enfrascados en una buena conversación a juzgar por lo que en Lucas 24, versículos 17 al 27 dice. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y esta escena te invito a que tú lo imagines. 2 hombres que habían seguido al maestro, que caminaban, y Jesús se presenta y se les une. Los alcanzó, por eso hablo de esto de entre 2 y 3 horas. Respondiendo uno de ellos le dice que se llamaba Cleofas. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo, es decir, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le han sentenciado a muerte y le han crucificado. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y aquí me detengo, hermanos. Por eso compartí este año 3330, desde el que el pueblo de Dios en este Pesaj o Pascua celebra esa salida de Egipto, porque para una gran mayoría del pueblo escogido de Dios todavía esperan a este Mesías. Conozco a algunos que no. Y yo mismo trabajo entre príncipes de ese pueblo escogido de Dios. Conocen bien lo que significa el reino y un reino, pero siguen esperando lo que nosotros sabemos que ya no hay que esperar y que ese reino se ha acercado, está entre nosotros. Y como Juan 3 dice, si te bautizares y nacieres de nuevo, verás el reino. Pero si entrares en el bautismo que es de Jesús, el del Espíritu y fuego, entrarás al reino. Y continúa en el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, lo que compartíamos apenas unos minutos atrás, y cómo no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25.
Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Palabra del Señor. Amados, Jesús caminó para hablar con dos discípulos no conocidos. Hasta ahora, como vemos por el nombre de uno de ellos, Cleofas, que es lo que acabamos de compartir aquí en Lucas 24, 17 al 27. Jesús caminó para hablar con dos discípulos no conocidos, al menos no conocidos hasta este momento de las Escrituras, seguramente conocidos por él, porque andaban en el grupo que él lideraba. No eran ninguno de los apóstoles, sin embargo, seguramente eran parte de los que le seguían. Se trataba de dos discípulos de ese amplio grupo, pues, de seguidores de Jesús. Incluso es posible que se tratara de dos discípulos desencantados, tristes, que habían sido, o que se sentían rendidos, que se sentían desenfadados, que se sentían como que no se había cumplido esa expectativa. En los versículos 21 y hasta el versículo 24, nuevamente repito, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aquí me detengo. ¿Desde qué? Desde que le habían crucificado y le habían visto morir. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y es que había resucitado. Y es que había resucitado. Pongamos especial atención. Vamos a reflexionar, vamos a discernir qué es lo que Lucas 24:16 nos dice. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Antes de esta porción que ya les compartí de la Escritura, del 17 al 27 de Lucas 24, justo en el versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, Dios quiere evitar deliberadamente que reconozcan a Jesús. Amados, pocas veces he escuchado que alguien pone atención siquiera a esto que estoy compartiendo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dios intencionalmente velando, deliberadamente, para que reconozcan a Jesús. Y así mantener esta conversación que acabo de describir tan detalladamente, que acabo de compartir con ustedes, que no está relacionada o influida con el acontecimiento de la resurrección. Una plática en donde Cristo los lleva no a una conversación del hecho de la crucifixión y luego para una resurrección, que era lo que ahí mismo podía él confirmar si les hubiera dejado saber y hubiese evitado lo que en Lucas 24:16 dice. Es decir, que no les hubiera velado los ojos, porque hubiesen reconocido de inmediato a Cristo. Sin embargo, les veló los ojos para que no fuese así. Amados, podemos ahora entonces cuestionarnos ¿qué habríamos hecho de haber resucitado nosotros como Jesús? Y también, ¿cuál es el propósito para el cual veló los ojos de aquellos dos caminantes discípulos de Cristo
en ese camino de 60 estadios u 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Preguntas que tenemos que hacernos. Porque Dios no hace nada sin un propósito. La respuesta como hombre a esta pregunta de ¿qué habríamos hecho de haber resucitado como Jesús? Si nos hubiesen tratado como lo trataron a Él, si nos hubiesen masacrado como describe Isaías 53. Yo te comparto los pensamientos y las reflexiones a las que llegué muy rápidamente. El hombre tiene naturaleza carnal, somos humanos. Tengo clara la reacción que seguramente tendríamos la mayoría, que es encargarnos primero de quienes nos llevaron a esa sentencia a muerte y de los ejecutores de la pena. Encargarnos, pues, venganza. Y dos, mostrarnos a los nuestros con todo el poder de la resurrección, porque imagínate el poder que implica el resucitar, el regresar, el volver a la vida. Y a este respecto recordemos que el texto de Hechos y correctamente en el versículo 36 nos dice, afirmando Jesús, Él resucitado y diciendo, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Mateo 28, 18 dice, si cabe más contundentemente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así pues, amados, el resucitado tiene en su mano un poder absoluto y universal, conforme a la propia palabra de Dios, pero aunque no estuviera ahí, hermanos, por simple razonamiento, no estoy hablando ya de discernimiento como hace unos minutos, pero aunque fuese solo razonamiento, imagínate que tú resucitases de la muerte. Poder. Claro, poder en ti. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Él no se vengó. Él no se valentó de la muerte a utilizar todo ese poder en contra de quienes lo habían juzgado y crucificado. Tampoco demostró ese poder y tampoco se mostró en poder. Es más, como dice y acabamos de leer en Lucas 24, 16, había cegado los ojos de esos dos varones en el camino a Emaús. Lo que hizo Jesús fue algo inesperado, quizás hasta ilógico para la naturaleza humana. Lo que hizo fue caminar quizá por 3 horas, como ya dijimos. Quizás con quienes creyó que necesitaban más de su compañía. Déjame pensarlo así. Porque se le pudo haber aparecido a esas mujeres que lo fueron a buscar, ¿no? Que le habían mostrado lealtad y fidelidad, que aún él, yaciendo en aquella tumba, habían ido a buscar a su maestro, ya muerto, aunque ellas no sabían que estaba resucitado, para cuidarle, para envolverle en especies, en hierbas aromáticas. Sin embargo, no lo hizo así. Alcanzó caminando a estos dos caminantes al camino de Emaús y los acompañó durante 2 o 3 horas. Quizá entonces, con quienes él discernió, necesitaban más su compañía. Los hechos registrados y descritos en el testimonio de Cristo, en su propia palabra, nos dicen que Jesús no vive su resurrección como una reivindicación de una muerte injusta, ni como una demostración de nada en particular, ni como aliento al triunfalismo, que podría decir, dado que había vencido a la muerte, dado que estaba resucitado, y dado que podía demostrar el tremendo, el enorme poder que implicaba que él había resucitado. Nada que ver. Podemos incluso decir que este resultado no es muy distinto del Jesús que ya conocemos antes de la cruz. Un Jesús que como oveja, así como describe Isaías 53, del versículo 3 en adelante, varón de dolores, dice. Fue masacrado, fue despedazado, fue llevado a la muerte, fue burlado, fue escarnecido y todo lo permitió.
De hecho, ahora que ha resucitado, tiene más poder aún que el que tenía antes de serlo. Y sin embargo, lo primero que hace es velar los ojos de esos dos caminantes para que no le reconozcan. Siempre podremos preguntarnos, ¿no usa Jesús algún poder con estos dos discípulos para alentarles quizá o para manipularlos? Porque eso es lo que pensaría la mente del hombre natural. Y enfrascados, sin embargo, en la conversación nos cuenta el evangelista Lucas ahí en el versículo 24, perdón, en el capítulo 24, en donde dice, comenzando desde Moisés y siguiendo, por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los propios discípulos reconocerán más tarde a Jesús ahí en el versículo 32 de Lucas 24, que había un poder especial en esta conversación sobre las escrituras en donde dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Es una reveladora reflexión, amados. El resucitado, el que ha sido proclamado Señor de señores, no recurre a más poder que el de su propia palabra. No recurre a ninguna manifestación de venganza quizá, y ni de pensamiento al respecto de ello, sino de acompañar a dos caminantes desencantados, decepcionados, entristecidos y derrotados para darles aliento. Creo firmemente que el relato nos va a llevar y nos lleva más profundo y aún con más poder en esta palabra, en esta manifestación y en esta comunión que vamos a ver, que en cualquier manifestación de poder. Llegaron a la aldea donde iban y a Emaús, pues, y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo en el versículo 29 de Lucas 24, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, fue traspuesto pues. ¿Qué poder, amados, tiene la palabra? ¿Qué poder? Aún más el compartir y tener comunión con él. Ese es el motivo de esta resurrección. Ese es el motivo por el cual hoy nos está recordando el Señor esta resurrección y la celebramos. La Pesaj para el pueblo escogido de Dios. La Pascua recordando la salida de Egipto y llegando a la tierra prometida. Para nosotros que hemos sido injertados en esa cepa, recordar que Cristo, al tener resurrección, al tomar vida nuevamente, no usó ese poder, sino para compartir, para acompañar, para bendecir, para consolar a quienes más lo necesitaban. La resurrección de Cristo, amados, podemos afirmar sin ninguna duda, ha recurrido al poder de la palabra, de la comunión y quizá incluso más ahora que antes, para ti, para mí. Hay poder en la palabra, hay poder en la comunión con Dios. Amados, llegado el tiempo del Señor, a aquellos discípulos de Emaús les fue suficiente ese poder y esa palabra, esa comunión con el propio Señor, con el hermano, contigo hermano quizá,
contigo que estás acá, porque de ellos recibieron la fuerza para levantarse. En Lucas 24:33 dice, y levantándose en la misma hora volvieron, es decir, habiendo caminado junto con Jesús hasta Emaús, se volvieron a levantar y regresaron, volvieron a caminar esos 60 estadios, esos 11 kilómetros y regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No se quedaron con el regalo recibido. Hicieron el esfuerzo sin importar la hora, regresaron a Jerusalén, buscaron a los apóstoles y a los que estaban reunidos con ellos y les compartieron de la buena noticia de que habían estado con el Maestro. Palabra y comunión. Palabra y comunión. Esto es, nada más llegar y reconocerle. Y por tanto, la misma noche, en el mismo momento de su llegada, en el mismo momento en que sus ojos fueron revelados, en que el manto fue quitado, corrieron a compartir las buenas nuevas de la palabra, del reino, y la comunión con los hermanos volviendo a Jerusalén, retomando seguramente la misión que habían abandonado por esa tristeza y ese pesar de pensar que ya había muerto el Maestro, sin recordar que Él mismo les había dicho que iba a tener resurrección. Por eso y para ello comparten la buena noticia de esta resurrección con el resto de discípulos. Y aunque ahora con un gozo que no era el que tenían en el camino a Emaús, amado, quizá estás ahora caminando entre Jerusalén y Emaús. ¿Está tu vida hoy como si estuvieses caminando como aquellos dos discípulos entre Jerusalén y Emaús, sin gozo en tu vida, sin gozo en tu corazón, pensando que el Señor te abandonó, que no ha habido resurrección? Quizás sea porque aún no estás viviendo la resurrección de gozo de Dios. Quizás sea porque ni estás enterado que resucitó. Quizás sea porque no sabes ni quién es Cristo. Así es que quiero presentártelo, porque efectivamente el Hijo de Dios es. Sepan que le hay, dice la palabra de Dios. Y que aunque fue crucificado, resucitó al tercer día. Y hoy recordamos y celebramos con gozo que lo primero que hizo al resucitar fue caminar y darles palabra de aliento y acompañar a quienes más le necesitaban. Y con esa resurrección tuvo la victoria más grande en la historia de la humanidad. Solo repite conmigo ahí en tu corazón lo que Romanos 10, 8 al 10 dice. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizá tú ya lo habías hecho esta oración. Quizá tú ya eres hijo de Dios. Y quizá aún así te encuentras en ese camino de Emaús, triste, sin gozo, creyendo que Él te ha abandonado. Pero sabes, Él resucitó. Y Él te quiere acompañar. Él quiere caminar contigo. Él quiere que creas que Él está ahí, que le hay. Y que en ese amor y en ese sacrificio que hizo, lo primero que hizo no fue buscar a quienes le habían juzgado y crucificado, sino buscar a quienes más le necesitaban
para acompañarles, darles palabra, darles amor y abrazarles. No vivamos, amados, nuestra fe con ojos puestos en acciones espectaculares, ni en liberaciones extraordinarias y fabulosas, aunque claro, alabemos a Dios por ellas si esto es, si nos lo concede también. Pero esperemos en Dios y creamos en este Cristo resucitado. Y con los ojos puestos, estos ojos del corazón y estos oídos espirituales en la palabra y en la comunión, en la unidad con Dios, con Cristo, en su espíritu, viviendo esa comunidad de fe que acoge al prójimo, sea quien sea. Este es para vivir en un amor, su amor, llenos de Él, con Él, y para el prójimo. Y eso, amados, es lo que hoy recordamos y celebramos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra que tú nos has compartido el día de hoy, Padre mío. Gracias, Señor, por el amor que de ti recibimos. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque no solo tocas, como dice Apocalipsis, la puerta de nuestro corazón, sino que sensibles a ella hacemos esta oración que en Romanos 10, 8 al 10, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó y fue levantado de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y así, Señor, lo hemos creído. Pero también hemos creído que resucitado, Señor, nos abrazas. Fue lo primero que hiciste. Caminar con ese par, en ese camino de Emaús, buscando primero ayudar y consolar a quienes más lo necesitaban, como lo sigues haciendo hoy. Para todos quienes se encuentran o nos encontramos en alguna área de nuestra vida y de nuestro corazón, en un camino Emaús, entre Jerusalén y Emaús, un camino pensando que tú ya no te acuerdas más, pero tú has resucitado, pero tú nos estás bendiciendo. Y hoy recordamos que lo has hecho y te queremos recibir para quienes no lo hemos hecho y para quienes lo hemos hecho, para que recordemos que a eso y para eso lo hiciste, para dar amor, para acompañar, para abrazar y para recordarnos que consumado es, que la sentencia fue dada y que el reino está entre nosotros, para que como hijos tuyos y como hermanos tuyos y como coherederos recibamos de esa unción y de esa gracia en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo para establecer el reino y para expandirle en el amor del Señor, que es lo que hoy estamos recordando. Te lo pido, Señor, y así lo creo, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Y amén.